Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. La estructura de Lewis es un instrumento muy útil para describir las uniones químicas de los átomos. Sin embargo, es una representación en dos dimensiones, que no explica la estructura tridimensional de las moléculas. La geometría molecular está determinada por las posiciones que pueden adoptar en el espacio los núcleos de los átomos que forman las moléculas. Muchas de las propiedades físicas y químicas de las moléculas está determinada por la disposición espacial de sus átomos, pudiendo incluso presentar una gran diversidad de moléculas que son químicamente similares. Un caso que nos atañe a los seres humanos es que podemos digerir y alimentarnos con almidón, pero no podemos digerir la celulosa. El almidón y la celulosa difieren esencialmente en la distribución espacial de sus átomos y por ende de su forma. Por lo anterior, el conocer la forma de las moléculas permite no solo justificar, sino también predecir algunas propiedades de las sustancias como el punto de fusión, ebullición, etc. La idea de establecer una correlación entre la geometría de una molécula y el número de electrones de valencia fue presentada por primera vez por Zygmunt y Powell. En 1957, Gillespie y Nilsson desarrollaron una teoría basada en la estructura de Lewis que se conoce como teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Los postulados de la TREPEV, o teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, son: el número de electrones de valencia de los átomos unidos determina la geometría molecular. Los pares de electrones se repelen entre sí y se separan de manera tal que la repulsión entre ellos sea mínima. Los pares de electrones libres, es decir, aquellos que no están enlazados, ocupan más espacio que los electrones compartidos o enlazados. Desde el punto de vista del espacio ocupado, se consideran equivalentes los enlaces múltiples a los enlaces simples. Para continuar con la explicación, hay que distinguir entre dos tipos de geometrías: la geometría electrónica, que es la distribución geométrica de los electrones de valencia, y la geometría molecular, que es la distribución de los núcleos atómicos. Como bien se explica en los postulados, de acuerdo a la cantidad de electrones que presenta el átomo central, será la geometría electrónica. A su vez, si el átomo central presenta o no pares enlazantes, hará que la geometría molecular difiera o no de la geometría electrónica. A continuación vamos a considerar el tipo de molécula conocido como AX sub n, donde A es el átomo central y X es el número de átomos periféricos. Comencemos con el tipo de molécula más sencillo, que es un átomo central y un átomo periférico, AX. Estas son las moléculas más simples, aquellas que están formadas por dos átomos. Estos pueden ser iguales o diferentes. En estos casos, la única geometría, tanto electrónica como molecular, será lineal, es decir, que forman una línea, como vemos en el caso del gas cloro y el gas oxígeno. Ahora continuemos con moléculas más complejas. Las moléculas formadas por un átomo central y dos átomos periféricos. Son del tipo AX sub 2. Estas moléculas están formadas por tres átomos. Vamos a analizar en primer lugar el caso en que no presenta electrones no enlazantes. Para evitar la repulsión, los pares electrónicos deben situarse lo más alejados posibles de uno y otro lado. Esto se logra si los tres átomos se ubican en línea recta. La geometría electrónica y molecular, en este caso, son ambas lineales, como podemos ver en el caso del dicloruro de berilio. A continuación, veremos las moléculas del tipo AX sub 2, es decir, tres átomos, uno central y dos periféricos, pero que presentan un par de electrones no enlazantes, es decir, un par de electrones libres. La influencia del par de electrones no compartidos por el átomo central, que ocupa mayor espacio que los dos pares de electrones compartidos, provoca que la molécula pase de la disposición lineal, como vimos anteriormente, a formar un triángulo equilátero entre los tres átomos. El ángulo de enlace es ligeramente menor a 120 grados. Las moléculas de este tipo presentan una geometría molecular angular. A su vez, la geometría electrónica es trigonal plana, como vemos en el caso del dicloruro de estanio. Veamos el caso de la molécula del tipo AX sub 2, es decir, formada por un átomo central y dos átomos periféricos, pero que presenta dos pares de electrones no compartidos. La presencia de dos pares de electrones no compartidos cambia la geometría electrónica, que pasa a ser un tetraedro regular, con ángulos de 109,5 grados. La geometría molecular sigue siendo angular, dado que la molécula está formada por tres átomos en el mismo plano. Es el caso de el agua. Como se debería predecir, experimentalmente se halló que el ángulo de enlace del agua no es 109,5 como sería el esperado por la geometría electrónica, sino de 104,5. Esto se debe a la influencia de los dos pares de electrones no enlazantes que producen mayor fuerza de repulsión que los electrones enlazados. A continuación vamos a ver el caso de las moléculas formadas por cuatro átomos, uno central y tres periféricos. Son del tipo AX sub 3.
Al igual que las moléculas del tipo AX2, la presencia o no de pares de electrones no enlazantes influirá en la geometría molecular y sus ángulos de enlace. Comencemos con las moléculas AX3 sin pares de electrones no enlazantes. En este caso, los 4 átomos, es decir, el átomo central y los 3 átomos periféricos, se dispondrán en un plano y tendrán una geometría trigonal plana. Al no presentar electrones no enlazantes, la geometría electrónica será similar a la geometría molecular, con ángulos de enlace de 120 grados. Tenemos a continuación el ejemplo del tricloruro de boro. Analicemos el caso del tipo de molécula AX3, es decir, 4 átomos de los cuales uno es central y 3 son periféricos, pero que presenta electrones que no están enlazados o electrones libres. La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia predice que los electrones del átomo central se disponen formando un tetraedro con ángulos de 109,5 grados. El par de electrones no compartidos influye disminuyendo los ángulos de la figura geométrica molecular, que en este caso es piramidal. Por lo tanto, la geometría electrónica será tetraédrica y la geometría molecular será piramidal, como vemos en el caso del amoníaco. Para concluir, vamos a ver el caso de las moléculas formadas por 5 átomos, uno central y 4 periféricos. Son del tipo AX4. En este tipo de moléculas analizaremos el caso de aquellas que no presentan electrones no enlazantes. La TREPEV, teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, predice que la geometría electrónica y la geometría molecular será tetraédrica, con ángulos de enlace de 109,5 grados. El caso más típico es el ejemplo del metano, como vemos a continuación. Podemos resumir que la geometría electrónica influirá en la geometría molecular, en función de si están presentes electrones libres o no. Podemos distinguir dos tipos de geometría molecular. Sin pares de electrones libres, la molécula será, si son 2 átomos, será lineal. Si hay 3 átomos, uno central y 2 periféricos, también será lineal. Si hay 4 átomos, uno central y 3 periféricos, será trigonal plana. Si hay 5 átomos, uno central y 4 periféricos, será tetraédrica. Cuando hay presentes electrones libres, en el caso de la molécula formada por 3 átomos, uno central y 2 periféricos, la geometría molecular será angular, y en el caso de la molécula formada por 4 átomos, uno central y 3 periféricos, la geometría molecular será piramidal. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.